Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos al primer episodio de Cuéntate Uno, el podcast donde compartimos historias, experiencias y aprendizajes que nos conectan con nuestra comunidad. Hoy arrancamos con un tema que nos toca a todos, la nutrición, porque no se trata solamente de lo que comemos, sino también del impacto que causa los alimentos que ingerimos en nuestra salud y en nuestra familia. Y para hablar de este tema, tenemos una invitada de lujo, como todo primer capítulo. Nos acompaña Messi Soledad Piñango Núñez, licenciada en Nutrición y Salud Comunitaria. Bienvenida a Cuéntate Una. Ahora vamos a conocer un poco más de nuestra invitada. ¿Cómo están? Soy Messi Pinango, soy licenciada en Nutrición y Salud Comunitaria. Estoy muy feliz, la verdad, por la invitación, por la apertura a este podcast, que es muy interesante hablar sobre nutrición y más sobre estos medios digitales, entonces muy gustosa de estar aquí. Empezamos con el primer bloque. Conociendo a la invitada. Mercy, queremos saber un poco más y conocer de qué te motivó a estudiar nutrición y dedicarte a la salud comunitaria. Quisiéramos que nos cuentes de dónde nace esa pasión. Ok, bueno, el gusto por la nutrición viene desde que ingresé al colegio, porque de cierta forma creo que en todos lugares están las guarderías, ¿no? O los guaguacentros que se llaman ahora ya, o CDIs, bueno, tiene muchos nombres. Entonces, siempre iba una nutricionista que creaban los menús a ese lugar. Entonces, es importante, ¿no? Que desde la primera infancia, qué alimentos consumen los niños, cómo es que ellos empiezan a adaptarse a los alimentos desde sus primeros 6 meses. Entonces, de ahí ya me llamó la atención. Habían en varias provincias, pero lo más cercano era en Ibarra. Entonces yo estudié la licenciatura acá en Ibarra. De cierta forma, en otros lugares hay nutrición y dietética, pero aquí en la Universidad Técnica del Norte hay nutrición y salud comunitaria, que engloba más a lo... No hablo de pueblos, sino a la localidad. Por ejemplo, aquí estamos cerca de comunidades, más comunidades que barrios. Entonces estamos en una población entre indígena mestiza que no, no le interesa, por así decirlo, lo que es nutrición, porque están arraigadas a sus costumbres y creencias, que es lo generalmente. Y creo que eso, venir yo también de una comunidad, no indígena como tal, pero una comunidad de Pedro Moncayo, que se llama Luis Freire. Bueno, pertenece antes, era una comunidad más grande que era Canamay. Bueno, eso sería otro tema, pero que también vengo de una comunidad. Entonces, ser, digamos que de pueblo y que puedo trabajar para el pueblo también. Entonces, eso me llamó la atención, porque como hay muchos lemas que habla de que la comida sea tu alimento o tu medicina y de la misma manera, porque tú con los alimentos o te enfermas o te curas. Entonces, todo es... Pero hay un pequeño dicho que dice, somos lo que comemos, ¿no? Exacto. Porque como me estás comentando, hay una gran diferencia entre lo que se consume en las comunidades y lo que se consume en la ciudad, ¿no? Exacto. Y desde pequeños nos inculcan que en el campo, estaríamos hablando en este aspecto, que debemos comer lo que producimos ahí, serían los granos. En este aspecto serían las papas, las habas, el melloco, el trigo, la cebada. Uh-huh. ¿A qué voy con este punto? A que nuestros mayores, nuestros abuelos, solían consumir eso. Uh-huh. Y ellos, era muy, muy rara vez que se enfermaran. Uh-huh. Y también con el tiempo de vida de ellos, era largo. Exacto. Llegaban tranquilamente a 80, 90, 100 años. Y ahora es muy diferente. ¿Por qué razón? Porque los alimentos que ahora se producen ya vienen o se producen con químicos, estaríamos hablando en Uh-huh. pocas palabras. Ya no es tan natural como hace 10, 20 o 30 años atrás. Exacto. Ahora quisiéramos que nos cuentes un poco más de tu camino profesional. ¿Qué, ¿Cuáles son tus experiencias que has vivido en este tiempo ya como profesional en Ya. comunidades? Y comunidades. En comunidad. Cuando yo hice, bueno, la universidad
también te hace una serie de prácticas, o sea, te permite, se llama internado rotativo. ¿Por qué lo nombro? Porque siento que marca un antes y un después en tu vida profesional. Yo tuve la suerte, bueno, no la suerte, diría que la dicha de estar en los hospitales más grandes del Ecuador, que es el Eugenio Espejo y el Bacortiz, donde tú puedes ver cualquier cantidad de enfermedades. Todas van para allá, sea del oriente, la costa, todas van para allá, obviamente dependiendo del nivel de complejidad. Entonces, lo primero que a ti te dicen cuando tú estás allí adentro, tú no tienes que primero encariñarte con los pacientes. No tienes que ser muy emocional ahí adentro. Tú, obviamente no es que no tengas sentimientos, pero tú tienes que ser muy profesional haciendo tu trabajo. Ya, lo primero es en el primer pase de visita que yo tuve, y fue bastante duro para mí porque fue en oncopediatría, niños con cáncer, que obviamente tú ves y dices 6 meses o bebés que ya nacen con cáncer, a tal punto de que en su mayoría son pacientes que vienen desde el oriente, que viven cerca de las petroleras, que sus madres tal vez durante su gestación no tuvieron primero la alimentación adecuada o estaban en contacto con estos desechos tóxicos o cualquier otra situación. Obviamente hay varios factores, ¿no?, que también influyen en esto del cáncer. Pero lo que sí es que lo que en realidad mata a una persona con cáncer es su estado nutricional. Porque llegan a un punto donde primero lo que comen les saben a hierro. No pueden aceptar, les dan náuseas, vomitan. Entonces, de esta manera, ok, no pueden alimentarse por vía oral, pero pueden suplementarse. Ahí es donde la nutricionista puede jugar el papel importante. Ya, ok, no puede por vía oral. Obviamente en bebés es bastante complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que la madre que le está dando de lactar sea, su alimentación sea bastante rigurosa, completo, adecuado. ¿A qué me refiero? Nutricionalmente hablando. Proteínas, carbohidratos, vegetales, verduras, minerales, o sea, engloba muchas cosas. Entonces, retomando a lo que le hablo, no hay que familiarizarse, no hay que apegarse mucho a los pacientes. ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, quizás creo que a los 2 meses yo conozco a una paciente bebé de 3 años que necesitaba urgente un implante de hígado, un trasplante de hígado. Y era muy complicado para su edad encontrar un hígado para su edad, ¿no? Un donante Un sería en donante, este caso. exacto. ¿Y qué lo vas a encontrar? Obviamente en pacientes cadavéricos, o sea, en pacientes muertos. No Claro. vas a, no vas a encontrar como muy fácilmente o que una persona o sus padres donen. Entonces, esta paciente estaba en un cuadro bastante difícil y con pasar los días ella se fue mejorando hasta que le dijeron, ¿sabe qué? Su trasplante está en Cuenca. Vas a viajar el viernes y eso fue un miércoles. La niña empezó como a lactar mejor y a recuperarse aparentemente. Y el jueves en la mañana falleció. Y fue un golpe bastante duro porque, como te dicen, obviamente no tienes que familiarizarte con los pacientes, pero es la parte humana, tener ese vínculo, porque a veces, y eso es para mí, yo siento que eso marca algo diferente en un profesional, porque a todos creo que nos ha tocado estar en un hospital y cómo te tratan, o sea, tú te sientes mal y aparte de que tengas un trato pésimo, entonces uno se siente peor. Entonces, Así es. ¿qué es bueno llegar como a la habitación del paciente? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué le gustaría? Y en la parte nutricional, obviamente cuando son ya pacientes adultos o que tienen como facilidad de respuesta o niños como ya de 5 o 6 años,
cómo amaneció, qué tal la comida de ayer, qué le gustaría comer, no en el hecho de como de engreír a las personas, sino de capaz mejorar algo, hacer algo diferente para que ellos se sientan diferentes. No estar en un hospital, porque no es bonito estar en un hospital, por el hecho mismo de que te tienen que estarte tomando los signos vitales a cada momento, preguntándote lo mismo. Entonces, tú puedes marcar la diferencia en saber cómo está, conversar, tal vez qué le puedo ayudar, mire qué necesita. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, yo marqué, digamos, la diferencia con esta madre de familia por preguntar, ¿sabe qué? Y es más, o sea, hay pacientes que están ahí porque no tienen los recursos, porque si tuvieran los recursos están en otro lado. Pero a esta madre de familia tampoco es que tenía la facilidad ni siquiera de hacer una llamada. Y a ti que te cuesta sacar tu teléfono, quieres hacer una llamada, tenga. Entonces, de eso fue el vínculo que yo tuve con la madre de familia. Entonces, sí me chocó un poco fuerte, como primera experiencia ahí en el Bacortis. De ahí hay niños que te abrazan, llegó, porque a nosotros nos dicen doctoritas o como quieran tratarnos. Entonces, porque estamos en un ambiente y, claro, soy licenciada en nutrición, no es que sea un cargo más, un cargo menos, pero estamos ahí con ellos. Entonces es bonito, bonito estar con ellos, bonito conversar. A veces tú también puedes jugar con ellos, obviamente en sus tiempos que Libres. tienen especificado para eso. Entonces fue súper a la vez difícil, pero también muy reconfortante. Ajá, Además de ser un profesional, también hay que ser un ser humano, ¿no? exacto. Ponerse en el lugar de los demás. Ajá, antes de ser profesional, yo siempre creo que hay que ser humano. Y bueno, yo creo que en todos lados, porque a veces nada te cuesta como el buenos días o el buenas tardes o cómo está, cómo se siente, porque no sabes si esa persona necesita escuchar eso. Un abrazo. Un abrazo, ¿O exacto. cómo O estás? cómo estás. Entonces, eso creo que fue en el Bacortiz, como le digo, estar pendiente de la alimentación, tienes que supervisar, sabes que este porcentaje tiene tal paciente, esta enfermedad tiene, entonces tú dices, estos alimentos pueden ir a este paciente. También tú ves la parte de niños quemados. Ellos no tienen contacto con sus familiares, negados. Y obviamente, ¿cómo entiendes tú a un niño pequeño que no puede ver a la mamá? Porque si tú lo tocas, lo puedes hacer daño. Entonces, un ambiente hospitalario sí es bastante complicado, bastante difícil, o bueno, para mí fue bastante difícil la parte de pediatría. No en la parte como profesional como tal de decir, sabes que este porcentaje tiene o los cálculos nutricional, sino la parte emocional. Y ahí qué tienes que hacer es la parte humana, como hablábamos. Tú capaz sacarle una sonrisa al niño, decir, sabes qué, mira, podemos con juegos hacer esto, y eso es lo que podemos incluir en la dieta de nuestros hijos. Con juegos, mira, sabes qué, podemos jugar a esto, podemos alimentarnos de esta forma y jugar, porque la alimentación tiene que ser eso, o sea, no un juego como a chiste, sino como un juego, o sea, porque nuestro cuerpo es un templo y cómo tenemos que alimentarle con obviamente alimentos que nos hagan bien. Eso en esa parte de la pediatría. En la parte de adultos, que es del Eugenio Espejo, pues igual creo que es un poco más fácil ahí porque son adultos, pero ahí al inicio tú rotas en ciertos pisos, pues ya es oncología o cirugía, también la parte pulmonar, o sea, hay un sinfín de pisos. Y, perdón, me imagino que en cada área se vive diferentes Exacto, experiencias. de todo puedes tú vivir. Pero igual en esta parte también me tocó el corazón un joven que estaba en la parte de oncología, que él deseaba tomar colada morada, deseaba, y tenía osteomielitis, que es cáncer a los huesos. Entonces, este joven se le suplementaba mucho porque ya empezaba a perder masa muscular, ya no podía asimilar muy bien los alimentos por vía oral, entonces lo suplementábamos con proteínas, se le preparaba, se le enviaba. Entonces yo a veces yo me quedaba a conversar con él, porque él era de provincia, era de Cotopaxi,
y a veces su mamá estaba, a veces no, decían que también tienen que estar pendientes de sus otros hijos, entonces se iba y a veces él estaba solo. Entonces nos poníamos a conversar así, hasta cuando esa fue mi última experiencia, entre tantas, ¿no? Pero la que más me marcó es él, porque ya me faltaba una semana para salirme del internado, o sea, de terminar. Y me dijo, sí, yo también una semana más ya me voy. Entonces hablábamos y me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ir a ver, yo tengo un familiar en Tabacundo. Entonces quedamos que era más o menos por estas fechas, San Pedro, así, ya dijo, voy a ir. Qué chévere. Y siempre me quedé así como que va a venir, va a venir. Y luego la mamá me escribió y me dijo que había fallecido, que llegó a Cotopaxi y había fallecido. Él quería fallecer en su casa. Hay Ajá. ocasiones que pasa eso, ¿no es cierto? Ujú. Pacientes que con enfermedades terminales, a veces incluso hasta con los adultos mayores, digamos que están en hospitales o en Y clínicas, quieren ir a su casa. quieren ir a su casa. Ujú. Sí, sí, sí he pasado por esos casos, Ajá. que quieren ir a despedirse donde vivieron, ¿no? Ajá. En su hogar, con su familia. Y por cosas de la vida pasa eso. Planificamos algo para mañana, pero Para no después. sabemos si estaremos. Exacto. La vida es solamente un instante, hay que saberlo aprovechar. Al máximo. Y también como seres humanos tenemos que tener un poco más de empatía, porque no sabemos lo que los demás están pasando. Como tú nos estás comentando, eh, a nadie se le desea que pase por esos casos de estar en un hospital. Es muy Ujú. triste, muy doloroso, ya que hay casos uno más triste que otro. Ujú. Eso es algo que de admirar todos los profesionales de la salud, de todas las áreas, de todas las ramas. En verdad es Ujú. mucho que admirar, tener esa tenacidad de, de ver todo eso y seguir adelante. Ajá. Compartir un poco de tu alegría, aunque tú estés por dentro. Exacto. Como dice, hay que dejar los problemas en la casa. Lo de la casa en la casa y lo del trabajo es muy aparte. Y si tienes la oportunidad de sacarle una sonrisa a alguien que lo necesita, hazlo. Sí. Si te nace o si quieres o puedes dar un abrazo, no le niegues a nadie un abrazo. Ajá. Sí. Y creo que fue eso en el internado. Pero bueno, creo que hay muchas experiencias, más que todo con la muerte. En esta misma área había un señor joven de la costa que dijo, ay doctorita, hoy me van a operar y mañana, mire, tenía un tumor en la parte del cerebro que le comprometía su vista. Entonces él sabía, la esposa o un familiar le había traído unas gafas. Y un día antes de la operación me dijo, ay doctorita, me traje estas gafas, mire qué guapo que me veo, ya mañana me operan y voy a estar bien y usted me va a ver así guapo como estoy yo. Claro, entonces eso es como que, como le digo, marca la diferencia. Tú, o sea, que crear esa empatía. Creo que para mí lo más importante, un valor súper importante de un ser La humano empatía. es la empatía. Y yo le digo, claro, le digo, mañana va a estar bien, va a salir bien, a ver qué le gustaría comer, así, obviamente dentro de los parámetros que él debería comer, ¿no? No es Así que le es. voy a decir, ay, ya le esperen, le voy a dar pollo frito. No, obviamente dentro de un ambiente hospitalario no va a pasar Así eso. es. Toca regirnos, ¿no? A la Exacto, a dieta sus del dietas, paciente. exacto. Entonces voy, el fin de semana tenía libre, voy el lunes, el sábado era el que yo había hablado con él en la mañana, el sábado en la tarde salí y el lunes voy a verle en su habitación y no estaba, no había resistido a su operación, entonces falleció. Y creo que la muerte, o sea, está. Y a veces tú no sabes cuándo es la última vez que vas a hablar con alguien, cuándo vas a compartir un abrazo, una sonrisa, algo. Entonces creo que lo mejor que nosotros a veces podemos dejar a alguien es una sonrisa, un abrazo o esto de la empatía como tal, en fin. Eso en la parte del internado, obviamente en la parte comunitaria que la hice en la parroquia y en el sector de Guayabamba.
La Guayabamba es un sector donde hay muchas personas de varias provincias. Carchi, bueno, la misma Guayabamba, que produce pues aguacate y es súper bonito, ¿no? Poder hablar y lo que más se hace en esta parte de nutrición comunitaria es la educación alimentaria, nutrición a partir de la educación. Por ejemplo, lo que hacíamos de charlas en los bares escolares, porque a veces tú como padre de familia dices, ah, bueno, algo de vender en el bar. ¿Y qué compra tu hijo? Lo que vea, lo más fácil, lo más rico, papas fritas, Coca-Cola. O bueno, X Las marcas, las golosinas, golosinas. pocas palabras. Entonces, las nutricionistas que hacemos, vemos lo que debería haber. Hay un porcentaje, ¿no? El 80-90% tienen que ser alimentos sanos, por así decirlo, y el 10% pueden ser golosinas. Pero lo que no se aplica es este porcentaje. Lo que se hace es muy al contrario, ¿no? Que las frutas es casi raro encontrar en un bar escolar, o si la hay al niño no le gusta porque sus padres no consumen, no, tampoco tienen ese hábito. Entonces, eso es lo que hacía, charlas a madres embarazadas en el centro de salud y también el contacto con la comunidad, por ejemplo, cuando hay campaña de vacunación de perros o de gatos, campaña antirrábica, tú eres un equipo con el Ministerio de Salud, o sea, tú eres parte del equipo. Entonces lo que salía es también a vacunar perros, que obviamente dentro de lo, o de mi cosmovisión o de mi parecer, siendo que no me caía ni ganaba ni perdía, o bueno, más perder, porque ganar es que aprendí a vacunar perros. Entonces es bonito tener el contacto con la gente, que te conozca, ah, mire, ha venido la doctora de nutrición, ha venido acá a vacunar a los perros. Entonces, o también en campaña de influenza. Entonces íbamos a vacunar a las personas. Entonces, creo que esta parte de salud tú tienes que saber de todo. Tienes que Sí, aprender de todo. justamente esa parte que me acabas de mencionar yo no lo sabía, que te llevaban a vacunar a los perros. Ajá. No sabía, creo que muchas personas conocen de ese tema. Y no es que, ay, que se van a practicar y van a hacerle daño a los perros, sino que te enseñan y no es nada difícil. Tú tienes que saber dónde, la ubicación del aguja. Y a Ajá. la final todo es aprendizaje, ¿no? Todo es aprendizaje. Tú estás en la vida, es un constante aprendizaje, todo. Tú puedes aprender como de un niño, como de un adulto, todo el tiempo estás aprendiendo. Ajá. Y también, que no sé, no, creo y pienso que cuando te dicen doctorita, se escucha bonito, ¿no? Sí, se escucha bonito. Es una palabra que nace con cariño. Que Ajá. vino la doctorita, hola doctorita. Exacto. Y lo que me gustaba mucho, y yo siempre tengo como eso en mi corazón, de que, ay, doctorita, hoy tengo consulta con usted, o pacientes con diabetes, o con hipertensión, o con alguna enfermedad tiroidea. O sea, doctorita, yo vine y le traje unas mandarinas, o le traje unos aguacates, o le traje unos tomates. O sea, yo todo el tiempo que estuve en Guayabamba, yo siempre tenía aguacates en la casa, o tomates, o naranjas, o mandarinas, o limas, o sea, todo el tiempo. Porque eso es comunidad, yo siento, y como le decía, yo vengo de una comunidad en donde siempre o tu tía te trae, tu vecina te trae habas o melocos, o tú compartes algo, tu madre, tu papá, siempre, o sea, y es súper bonito, tengo eso de que, vino tal persona, toma aunque sea una mandarina, o toma aunque sea tengo esto, o papas, o algo. Entonces era súper bonito tener ese contacto con la comunidad, de que te comparten. Claro, Ajá, cuando uno es una buena persona, un buen ser humano ujú, y un buen profesional, la sociedad mismo sabe ajá, recompensar y saben valorar eso. sí, Que es muy bonito eso, porque igual he visto en otros lugares así mismo que les tratan, ves, ya vino la doctorita, hola ujú, doctorita, y los niños se ponen tan felices de sí, verlos, y los mayorcitos igual. sí. Seguimos con el podcast. Ahora vamos a topar el bloque 2, el tema central. Mucha gente escucha nutrición comunitaria y piensa en dietas. ¿Qué significa realmente este concepto? Claro, bueno, en realidad dietas es todo lo que comemos, ¿no? Pero mucha gente, o bueno, la palabra dieta está arraigada en la sociedad con el tema de un régimen súper estricto y dieta es solo para bajar de peso.
pero en realidad dieta es todo lo que consumimos, sea bueno o mal. Pero en este caso que hacemos referencia a nutrición comunitaria, es más enfocada a la zona, que son comunidades. Me refiero a que, como hablábamos hace un momento, de que la alimentación de los antepasados era de cierta manera. Por ejemplo, aquí en la zona todavía podemos encontrar cultivo de habas, cultivo de papas, cultivo de maíz y nosotros, o bueno, en muchos casos que yo he visto, hay personas que prefieren vender, por ejemplo, o las habas y los vende y prefieren comprar otros productos como tallarín. ¿Por qué? Porque el tallarín obviamente es más barato, más fácil y prácticamente es por el sabor. Entonces, ¿por qué en vez de comprar ese tallarín, en el hipotético caso que en la casa no tengamos queso ya, cocinamos esas habas y podemos comer con queso? Pero lo que las comunidades de cierta manera hacen es vender todo lo que producen y ellos con el dinero que lo vendieron compran otros productos. Y esto es la globalización, a consumir productos nuevos, incluir en su alimentación o en su dieta alimentos que no era común y que ahora es bastante común, el consumir alimentos procesados o ultraprocesados, que en su mayoría, es bastante común. Entonces, ¿a qué se enfoca la nutrición comunitaria? Es aprovechar al máximo lo que producimos en la tierra, lo que producimos en nuestra zona. Y que quizás si nosotros vivimos de esto, de lo que es la producción de alimentos, pues vender un cierto porcentaje y un porcentaje quedarnos. En pocas palabras estaríamos hablando de que más nos interesa el dinero, ¿no es cierto? Si podemos verlo, suena un poco Fuerte, duro, fuerte, pero es así. es la cruda realidad. Es la realidad, porque a veces nosotros no nos interesa la parte de la salud, en específico esto. Como hablábamos, la nutrición va de la mano de la salud. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Y con ese dinero que aparentemente ganamos, con eso mismo nos vamos a hacer curar Así en un es. futuro. Entonces, es mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho. Por eso es que está enfocado esta nutrición comunitaria, por ejemplo, a tener nosotros, producir nuestros propios alimentos. Yo soy de la idea de que toda persona debería tener su propio huerto, sus propios cultivos. Obviamente no en extensión como antiguamente estábamos acostumbrados a ver de nuestros abuelitos, de nuestros familiares, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tú puedes tener incluso, no sé, yo tengo como macetitas de cilantro, de perejil, así sí es del espacio. Por ejemplo, en varias zonas de Quito igual que también han apostado por esto de nutrición en toda la palabra, pues crean sus huertos en las terrazas. Entonces, no es que es el lugar. Ahora incluso ya hay hasta los cultivos hidropónicos, que es a base de agua. Entonces, tú puedes tener un cultivo en el agua. No necesitas de tierra, si es por suciedad o por espacio. Entonces creo que cuando uno quiere, se puede. Entonces va enfocado a esto, va enfocado a educar a la población mestiza indígena, pero que es bastante complicado, porque ellas ya tienen sus creencias y sus ideologías, sus costumbres. Y, por ejemplo, hay personas adultas que dicen, no, yo hago así y así me voy a morir. Entonces, es complicado. Ahora que estamos conversando de este tema, ¿no? De nutrición, también tenemos que tomar en cuenta el horario de alimentación, las horas adecuadas y cuántas comidas tendríamos que ingerir al día, ¿no es cierto? Ujú, A mí me han comentado que son las 5 comidas diarias, valga la redundancia. El desayuno, el refrigerio, el almuerzo, el refrigerio de la tarde y algo ligero en la noche. ¿Por qué razón? Porque en la noche el cuerpo ya descansa. Y si ujú. tú comes algo pesado, te va a hacer daño. Y eso, eh, a largo plazo te va a causar problemas de salud.
por no comer de forma adecuada y a las horas adecuadas. ¿A qué voy con este punto? El tema de la gastritis, que se está haciendo algo muy común Ujú, en nuestro país y en nuestra sociedad. He escuchado que últimamente existen un caso alarmante de personas que tienen cáncer al estómago. En ese aspecto, ¿qué nos podrías comentar, Mercy? Bueno, empezando de que sí, la alimentación debe ser por horarios. ¿A qué me refiero, no? Eh, por ejemplo, yo me despierto 6 de la mañana, bueno, esto va a depender de los horarios que tengamos, ¿no? Me despierto 6 de la mañana, hago mis actividades, desayuno 7 de la mañana, almuerzo a la 1 de la tarde y meriendo 6 de la tarde. Pongamos así, por ejemplo. Pues sí, en realidad son 5 comidas al día, pero obviamente esto va a depender de las características, primero, sociodemográficas, socioeconómicas de la persona, que podrían ser incluso 3, podrían ser. Pero si tú en realidad tienes las posibilidades, tienen que ser 5. Claro, porque en ocasiones, ¿no? Estamos en este caso hablando del tema del campo. Nuestros mayores, incluso hasta nosotros mismos, nos Ujú, descuidamos de la alimentación. ¿Por qué razón? Porque de pronto estamos con nuestros animalitos, ujú, las vacas, el ordeño, los chanchos, los ujú, borregos, los cuyes. Y nos enfocamos más en eso ujú. que en cuidar nuestra salud. Y nos damos cuenta o nos enfermamos y ahí recién empezamos a reflexionar de lo importante que es comer adecuadamente, comer Exacto. a las horas indicadas. Ujú, Y en ocasiones también, ¿no? El tema económico también influye bastantísimo en todos los aspectos, tanto en el campo y en la ciudad. ujú, Depende mucho también la economía. Hay personas que de verdad no tienen para alimentarse adecuadamente. ujú. Sobreviven con $1 Al día. diario y buscan la manera. En ese caso tampoco les podríamos exigir Claro, que cumplan con las 5 comidas diarias, ¿no? sí, Y que también eh, la nutrición la lleven de la manera adecuada. Es algo casi exacto. imposible. ¿Qué nos podrías decir en ese aspecto? ¿Qué recomendarías? Ya, bueno, primero topando el tema de que hablábamos anteriormente, lo de la gastritis. Sí, en verdad es una problemática bastante común ahora ya. ¿Por qué? Porque comemos a deshoras. A veces digo, bueno, hoy en el desayuno no comí, el almuerzo tampoco, bueno, en la merienda voy a comer todo lo que puedo. Entonces, a más de eso, no nos hidratamos adecuadamente, no consumimos agua, no tenemos ese hábito. Y es complicado porque creo que no, en nuestros hogares es como que tú dices, ay, ya tomé jugo, ya tomé agua, ya, y al final es líquido. Pero no estamos, o sea, cuando hablamos de agua es netamente de agua. Y hasta para tomar agua hay un cálculo que tú debes saber por cuánto pesas. Bueno, también es un proceso, ¿no? Entonces, a veces tenemos un ardor en el estómago y que pensamos, es que ya queremos comer y ya, y nos tomamos una Coca-Cola así para pasar el momento. Entonces, utilizamos como alimentos, por así decirlo, corrosivos, alimentos corrosivos que dañan la mucosa de nuestro estómago. Comer a deshoras, comer alimentos extremadamente grasosos o incluso comer en lugares que ni siquiera conocemos cuál sea el método de preparación, porque eso también es muy importante. ¿Qué tipo de fritura o qué tipo de aceite utilizamos para nuestras frituras? O si está ya el aceite saturado, me refiero al color que tiene el aceite. O sea, va a influenciar varios factores. Y algo que también es súper común y influye mucho es el tema de masticar chicle. Porque aunque pareciera raro,
Por ejemplo, tú masticas y tú le estás dando la orden a tu cuerpo que va a ingresar alimento, pero no va a ingresar nada porque tu cuerpo es automático, o sea, sabe cómo, por ejemplo, tú comes una manzana, ya sabe tu cuerpo que ya tiene que producir ácido y tienes que descomponer un alimento. Pero si tú estás masticando chicle y jamás entra un alimento, solo el ácido se va a producir y el ácido obviamente lo que va a hacer es dañar la mucosa del estómago. Entonces tú mismo te auto estás dañando, o sea, no estás, obviamente hay personas como los deportistas, los futbolistas que comen, como, mastican para concentrarse, dicen en su partido, pero no están viendo más allá de lo que es. A veces también por costumbre, por tradición, masticar chicle, pero no sabemos cuáles los efectos secundarios que está produciendo. Es en esa parte de la gastritis. Y el comer a deshora sí, yo creo que siempre es verdad que tenemos varias actividades, pero hay que saberlas manejar. Obviamente no es que tú como militar vas a estar a esta hora tengo que comer y a esta. Obviamente hay un lapso de media hora a media hora, o sea, puede ser media hora antes, puede ser una media hora después, pero en ese lapso. Porque si para tomar una pastilla estamos, esa hora tengo que tomar y me tomo y pongo incluso alarma. Entonces, ¿por qué no hacerlo para comer? Es en esa parte de la gastritis. Y en la otra parte que me mencionas de que sí, hay personas que viven con $1 diario. Y es verdad, y es una problemática que es muy común. Pero por eso te mencionaba esto de tratar o de incluir esto de un huerto en tu casa. Porque puede ser que tengo $1 en la casa ya, pero tengo frijol. Y puede ser que no tengas carne ya, no puedes chancho, carne, pollo, no puedes tener. Pero tú puedes hacer una combinación que es altamente proteica entre una leguminosa y por ejemplo, el frijol con arroz. Es una combinación que aparentemente es dañina porque ya ahora la gente en la globalización dice el arroz, no, no comas, no hagas esto, no comas, ya te hace daño, no comas porque es malísimo. Entonces es una combinación que te ayuda mucho. Por ejemplo, aquí en la zona lo que comemos chocho con tostado, o sea, es una combinación altamente proteica que no puede suplantar a la carne, obviamente que no, pero te va a ayudar. Es eso a comer un tallarín con papas. Entonces se puede manejar esa situación. Y también si hablamos de lo que es desnutrición, o sea, de por sí nosotros tenemos autoridades que tienen que velar por esto, por esta cuestión de alimentación. Hay políticas que deberían establecerse. Yo no tengo nada en contra de esto de que son festividades ni nada, pero hay dinero que se puede utilizar en esto. Hay lugares, comunidades que pueden ayudarse. Por ejemplo, hay em, plántulas de hortalizas que pueden darte a ti, o sea, hay políticas que se pueden generar en tu zona. Hay cosas que se pueden hacer por la nutrición y de hecho que sí están marcadas Derechos, ¿no? como derechos. O sea, Derechos. porque tú tienes en la Constitución derecho a la alimentación, derecho a la salud, Educación. derecho a la educación, derecho a tu hogar, o sea, a una familia, por el simple hecho como el principal, no tener un nombre y un apellido. O sea, tú eres un ciudadano que mereces. Entonces, más allá, hay cosas que podrían ser como prioridad y pueden hacerse después. Entonces, aquí va lo que es alimentación. Y la alimentación es un derecho y que se debe garantizar desde los primeros años de vida. Entonces, hay métodos, para eso es la nutrición comunitaria. Saber, y más que todo, como te menciono, o sea, venir de pueblo, de comunidad, o sea, tú sabes, tú palpas cómo es la realidad, tú miras cómo es la realidad y qué puedes adaptar, qué puedes hacer por el lugar. Entonces, todo es como un proceso y es mejor a cuando tú haces en sociedad, cuando hay más personas que se quieren juntar a hacer lo mismo. Por ejemplo, un municipio lo que debería garantizar es la alimentación desde los primeros meses de vida
igualmente hasta adultos mayores, porque es común ver a un adulto mayor que está solo y que no tiene nada que comer. O hay varios factores, ¿no? Que le abandonaron sus familiares, que está solo por la decisión de él, pero ahí entra la parte empática. Digamos, soy una vecina que puede compartirlo y están las posibilidades. O sea, yo creo que la sociedad, o sea, cumple un papel muy importante en esto de nutrición. Y como le mencionaba, también las políticas que debe tener un municipio, autoridades que están al frente del lugar, o sea, todos somos un equipo y eso se puede hacer, como le mencionaba, alternativas para la alimentación. ¿Y esas alternativas cuáles serían? Por ejemplo, lo que le mencionaba, huertos orgánicos, quizás en otras provincias lo que se implanta es esto de la producción de pollos, la producción de leche, tal vez como si trabaja en tal lugar, la persona puede recibir tanto de leche. Por ejemplo, en Cotopaxi, Chimborazo, por allá. O produces papas, o sea, y también lo que es el trueque, ¿no? Que ya también ya se está perdiendo. Sabes que tengo esto, pero podemos combinar con esto, o sea, a cambiar. Entonces, todo eso son alternativas que se pueden implantar o quizás sí se implantan, pero se están perdiendo. Yo apunto mucho a producir uno mismo. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos lugares que producen a cantidad Ujú, y utilizan químicos. En ocasiones utilizan químicos de pues, etiqueta roja que están prohibidos, ujú, pero más les interesa producir más, ganar más dinero que la salud del consumidor. exacto. Perdón. Y en este caso, como nos estás comentando, los huertos de pronto comunitarios Familiares. o Ujú, familiares, tú ya sabes cómo estás produciendo, qué le has puesto ujú. y tienes un poco más de confianza para consumir ese producto, a diferencia Exacto. de otros productos que se producen en gran cantidad. También por topar otro tema, creo que también es importante topar esto. La nutrición viene desde el hogar y también desde la escuela, porque la escuela es nuestro segundo hogar. Ujú, Los profesores y profesoras son nuestros segundos padres. ¿A qué voy con esto? Eh, una experiencia mía, ¿no? En la escuela que yo estudié, se llama la Escuela Luis Napoleón Dilo, de la comunidad de Cariaco. Ahí, en los años que estudié en la escuelita, la escuela contaba con áreas verdes, tenían terrenos, ¿no? ujú. Y lo que se incentivaba era que nosotros como estudiantes aprendiéramos a trabajar la tierra. Sembrábamos el choclo, las habas, las papas. Cuando ya llegaba la época de cosecha, nos hacían cosechar. Y nuestros padres eran los que nos preparaban. Ujú, Y ahí en ese entonces no, no había comida chatarra, que digamos, las salchipapas, las hamburguesas, cosas que ahora es muy común encontrar en las escuelas, ¿no? ujú. Y también ya es algo normal. Como padres ya tomamos que, sí, toma tu colación, toma tu dinero y tú sabrás cómo te alimentas. Y desconocemos de cómo nuestros hijos se están alimentando. Justamente ahora empezó nuevamente la época de clases, ¿no? En la región Sierra y en la región eh, Amazonía. En ese aspecto, ¿cuál sería una dieta o nutrición adecuada para todos los pequeñines o para los niños y niñas que están iniciando las clases? Ujú. ¿Nos podrías de pronto recomendar para todo aquellos que son papitos y mamitas? ¿Esto sería de como colación o Sí, como desayuno? eh, colación y desayuno también, serían los dos, sería Ok, fantástico que nos ayudes. ok. Eh,
Bueno, un desayuno para un niño escolar o preescolar, que más o menos van, ya depende de la edad, ¿no? Ahora ya iniciales que ya entran de 4 añitos, 5 o 6 años en adelante, que ya es la escuelita. El desayuno debería tener varias características. Por ejemplo, eh, por ley, por así decirlo, el desayuno es la comida más importante del día. ¿Por qué? Porque cuando tú despiertas, bueno, haces tus actividades, vas a desayunar, es la primera comida que tú te sirves, que tú estás ingiriendo a tu cuerpo en las primeras horas. Entonces, lo que debe tener una proteína, un carbohidrato, minerales, nutrientes y verduras, que obviamente las frutas y verduras son lo que nos dan los minerales y las vitaminas. Entonces, ¿a qué me refiero con proteína? Pues alimentos con fuentes, pueden ser vegetales o animales. Pollo, carne, leche, queso, derivados de la leche, huevos. En la parte de carbohidrato, pues todo producto como papas, bueno, como hablábamos de la zona de la comunidad, entonces serían todo mellocos, habas, choclos, verde, todo lo que se podría hacer, obviamente que no sea procesado. Bueno, ya hay harinas en sí de las cosas que les estoy nombrando. Por ejemplo, un desayuno, así para plasmarlo. Podría ser un huevito o una tortilla de huevo con las verduras que le digo que podemos incluir, no sé, una manzana, un jugo, o también no soy tan partidaria de los batidos porque si tú procesas una fruta se pierden las propiedades nutritivas de la fruta. Entonces, o a menos que tú lo licúes y te tomes enseguida, ahí tú vas a aprovechar los nutrientes de la fruta. Caso contrario, sería un vasito de leche o lo que a mí me encanta es un maduro con queso. Puede ser el queso o un huevito cocido, revuelto, ya va a depender. Con que nosotros sepamos qué cosas tenemos que tener en el desayuno, nosotros podemos adaptar lo que tengamos en casa. Ya puede ser choclo con queso, todo va a depender de lo que tenga en la casa. De eso es lo que hablábamos, que hay que adaptarnos a lo que tenemos en casa, pero tiene que tener esas características. Por ejemplo, en un refrigerio puede ser una fruta, puede ser la gelatina sin sabor. Con frutas podemos hacer gelatinas con frutas para nuestros pequeños, porque a ellos los que más les llama la atención son las figuras, las cosas que tú hagas. O sea, a veces ni siquiera es el sabor, sino los niños, o bueno, la comida entra por los ojos, dicen. Entonces tú tienes que ser llamativo a la vista para un niño. Ahora ya con la globalización hay varias cosas que podemos utilizar, ¿no? Hay moldecitos, hay cositas que podemos darle forma a las cosas para que los niños les llame la atención y quieran comer. Pero obviamente todo va a depender cómo se alimentan los niños, porque si yo digo, tienes que comerte la fruta, pero no como yo, entonces ¿cómo voy a querer que mi hijo coma? Tenemos que Ujú, empezar con el ejemplo, ¿no? exacto. Porque hay niños que, hablando del tema del campo, ¿no? Ujú, Hay algunos que les gusta y hay otros que no les gusta. ujú. Eh, no, no les atrae el tema, digamos, unas habas, unos mellocos. Tendríamos que buscar otras alternativas, Otras alternativas. pero aquí lo importante sería de que se alimente de manera adecuada y a la hora adecuada, porque están en pleno desarrollo. Exacto. Y la alimentación tiene que ser lo menos procesado. ¿A qué me refiero? Menos fundas al alimento. Mientras menos fundas tenga, mucho mejor. Mientras más al natural está el alimento, mucho mejor. Si no es procesado. Por ejemplo, una colada de machica. O sea, ahora capaz ya no saben ni qué es la gente. Un chapo, como le saben decir. Exacto. Entonces, ¿por qué no hacer? A mí lo que me gusta es la cola de machica con leche. Tú puedes comer algo así. Entonces, Y es el súper, súper desayuno. bueno. Tiene Exacto. bastante ¿De dónde sacamos? Del alimento. trigo, tú mismo le procesas. Por eso es que yo, o sea, estoy en pro de esto. Tú produces, tú haces, que tú puedes hacer todo. Como dice el refrán, de la mata A a la la, olla. exacto. Y a eso es lo que tenemos que promover. Como le digo, menos.
Menos es más, en este caso menos procesos, menos fundas, menos químicos, o sea, ahora ya hasta el yogur puedes hacer tú mismo en tu casa. Entonces Sí, no tendrías que comprar porque lo que en realidad como padres de familia tenemos que tener mucha atención son los ingredientes de lo que están consumiendo nuestros hijos. Porque, por ejemplo, un yogur X marca que tiene como primer ingrediente azúcar. Entonces lo que tienen que tener es leche o cultivo lácteo o fermento de leche o cosas así. Y que tenga que tener, o sea, y que tenga, más bien dicho, menos ingredientes. Eso tenemos que ver. Por ejemplo, un yogur que tiene que tener leche y capaz un fermento o un cultivo lácteo para que se haga yogur. Fin, se acabó. Si queremos darle sabor, le podemos poner fruta. Y a veces incluso el yogur que dice natural, si tú lees los ingredientes, no es es otra cosa. natural. Entonces, eso también va de la mano de la nutrición comunitaria. Aparte de nutrición, poner atención en las etiquetas que estamos consumiendo. Y también ahora que en Ecuador se utiliza, o bueno, en otros países también, es la semaforización. Los colores, rojo, verde, amarillo, alto en grasa, bajo en azúcar, bajo en sal. Eso también. Pero es mejor que tú mismo lo hagas. Sí, es verdad que a veces por el tiempo, obviamente nosotros estamos en un país globalizado, en un mundo globalizado, donde es tu casa, desayunas, trabajo, o a veces ni desayunas, sales a trabajo, más rápido compras comida y comes y te acuestas a dormir y todo es una rutina. Pero creo que cuando tú te sabes establec- establecer en tiempos, tú puedes hacerlo. Entonces solo hay que manejar un poco mejor los tiempos. Más que todo con los niños, porque tú estás marcando cómo va a ser la alimentación. O de hecho tú estás marcando cómo va a ser o qué enfermedades va a adquirir. Porque, por ejemplo, un niño de 4 años o menos también no es común ver a un bebé en el biberón con Coca-Cola. Y es normal. Y eso es algo que no se debe hacer porque es No, peligroso. exacto. Entonces, no te digo que tampoco que jamás tomes Coca-Cola, porque eso es mentirte, porque todo en exceso es malo, todo, Así es. así sean las cosas buenas, que aparentemente no, pero hay que saberlo manejar y para eso estamos nosotros los nutricionistas, que te pueden guiar cómo tiene que ser tu alimentación. Entonces hay que saber incluso a qué tiempo incluir los alimentos. Porque es muy común decir, ah, el bebé tiene sed, tiene 3 años, perdón, 3 meses y ya están ingiriendo alimentos. O ah, eso es el caldito de la comida. Pero no estamos viendo que tal vez estamos creando una posible enfermedad del bebé. Entonces, hay etapas, hay edades en donde nosotros tenemos que incluir. Por ejemplo, hay bebés que a los 6 meses ya le están dando pescado o mariscos, pero un niño tiene que consumir al año, tiene que comer mariscos, porque ahí tu cuerpo recién está creando enzimas que van a ayudar a desdoblar estos elementos que tienen dicho alimento. Entonces, todo es un proceso. Claro, porque en los primeros meses de vida el alimento más importante y fundamental es la leche materna. Sí, exacto. Y en casos ya extremos dan leche de fórmula, ¿no? Ajá, pero solamente en casos Sí, extremos. Por ejemplo, lo que nosotras como nutricionistas promovemos es la lactancia materna exclusiva. La primera lactancia, o sea, cuando ya dan a luz, el calostro, es igual que las vaquitas, que es el mejor alimento, que incluso hay personas que se comen el calostro de las vaquitas. Y obviamente es una fuente de proteica espectacular. ningún otro alimento puede reemplazar eso, ¿no es cierto? Exacto, ningún otro alimento. Entonces también es muy común, y hablando de esto de comunidad y de sectorización, de que las coladitas producen más leche, que hay mamás que dicen, ¿sabes qué? Tienes que tomarte tal colada para que produzcas más leche. Y eso es verdad. A mayor succión, mayor producción, pero no es que exactamente que la colada de tal te va a producir. Obviamente cuando tú, por ejemplo, un carro, tú le pones gasolina y ¿qué va a hacer? Va a caminar. Igual, si tú consumes como los alimentos son un combustible, para bien o para mal es un combustible, todo alimento es un combustible. Si tú, es como un carro, como le digo, si tú le pones un adecuado combustible,
va a caminar normal, pero si tú le pones diésel, digamos, a un carro que es de gasolina, le vas a ocasionar daños. Entonces es así. Pero lo que, por ejemplo, ¿qué es una colada? Digamos de mote ya, porque bueno, a mí me gusta esa colada de harina de mote. Sabe bien. En realidad, ¿qué es un carbohidrato? Que tiene minerales, sí. Pero, ¿qué hacemos normalmente? La cantidad que sean 2 cucharas por una taza. ¿Cuántas tazas nos tomamos? ¿De qué nos estamos llenando? De carbohidratos. ¿Y la proteína? ¿Dónde está? ¿Qué le estamos dando a nuestro bebé a través de la leche materna? Claro, justamente con respecto a eso de la lactancia, Ujú. como mamá, tiene que alimentarse adecuadamente, ¿no? Para que Exacto. pueda producir la suficiente cantidad de leche para su Ujú. recién nacido. Y a partir de esto también de la nutrición va mucho más allá, no es que durante la lactancia nada más, sino es durante el El embarazo. embarazo. Son etapas que tienen que consumir ciertos tipos de nutrientes, ya cuando es el tercer trimestre del embarazo tiene que reducir en tal eh, nutriente, o sea, todo es un proceso y hay que saber manejarlo, acudir donde una persona que sepa. Entonces, la nutrición está todo momento, desde que naces, creces, te reproduces incluso, y a veces es el determinante para tu muerte o para tu vida, aunque parezca duro, pero es así. Mercy, para quienes nos escuchan, ¿qué consejos prácticos pueden aplicar en casa para mejorar su alimentación sin gastar demasiado? Eh, bueno, son varios consejos, ¿no? Creo que la alimentación debe ser, primero es individualizado, pero para hablarlo de forma general, primero tener adecuadas horas de alimentación, como ya hablábamos, desayuno, almuerzo, merienda, como lo básico. De ahí los refrigerios, si estamos en la posibilidad, en la disponibilidad también, una hidratación adecuada, me refiero a agua potable, Y hervida, sea ¿no? potable. Potable y hervida. Si es que obviamente nosotros tenemos normalmente agua entubada, Sí. no potable, porque hay lugares donde el agua dicen que es potable, pero no es tratada. Entonces, por lo tanto, sería hervida y no más de 15 minutos de hervir, porque también es un proceso. Entonces, consumir el agua hervida. Y si no nos gusta el agua, el sabor del agua hervida, porque hay personas que no les gusta, pues tal vez ponerle una ramita de cedrón o hierba luisa para darle un poco de sabor y tener agua saborizada. Obviamente no ponerle azúcar, no por el tema de que la nutricionista te dice no el azúcar y no la sal, sino porque hay que aprender también a saborear los alimentos al natural. ¿Qué más podría recomendarle? Aparte también es el aseo de las manos. Antes y después de hacer cualquier actividad, antes de comer, siempre. Porque si nosotros tenemos una alimentación espectacular, la más adecuada y precisa, pero si nuestro organismo tiene parásitos, porque también va de la mano, ¿a quién estamos alimentando? ¿A Los parásitos. nosotros o a los Los parásitos? parásitos. Exacto, entonces también va de la mano. ¿Qué más? Tiempos de cocción también es importante, por eso es que decía que es importante lo que es educación nutricional, porque, por ejemplo, un brócoli, ¿qué tanto le ponemos a cocinar a un brócoli? A veces decimos, ahí está suave, ya es, pero sino que nosotros tenemos que saber qué punto de cocción debe ser. Al dente, por ejemplo, al dente se dice cuando está ni entre duro ni suave, pero que tú puedes comer, pero la gente a veces dice, no, eso está crudo. Entonces es porque no está informado. La desinformación nos lleva a hacer muchas cosas. Aparte de esos métodos de cocción, sería leer etiquetas si en el caso utilizo algún alimento procesado. Como les dije desde el inicio, producir en su mayoría los alimentos, saber su procedencia, mientras menos etiquetas, menos bolsas, fundas tenga, mucho mejor. El consumo de frutas y verduras, eso sí. Obviamente si a mí no me gustan las verduras,
es un ejemplo, ¿no? Porque sí me gustan las verduras. Justamente. Si no me gusta es porque mis papás no me enseñaron, porque también todo viene desde casa. Así Entonces, es. aprender, porque si digo, eso no me gusta, no me va a gustar, porque también parte de la alimentación es lo psicológico también, hay alimentos psicológicos, bueno, la nutrición es un mundo muy amplio. Entonces, darle como la otra oportunidad. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, la leche me hace daño y ya no vuelven a consumir más, pero sino que a veces quizás ese día tenías tal vez, no sé, hay veces que también el estado emocional también te influye mucho, porque si tú comes un alimento enojado, es por ley que te va a doler el estómago, por ley. También los nutrientes no se van a aprovechar al 100%, entonces el estado anímico también influye mucho. La forma de masticar, porque ahora ya a veces no masticamos, solo tragamos. Lo normal es masticar 30 veces la cucharada que nos estamos metiendo a la boca. Y a veces no hacemos ni dos, tres, solo tragamos. Y obviamente esto depende del trabajo, ¿no? Porque todo es un ciclo. Es el ajetreo, ¿no? Exacto. En algunos lugares, por ejemplo, nos dan 15, 20 Para minutos comer. y como nos estás comentando, hay que Hay que saber cómo hacerlo. saber cómo hacerlo y aprovechar el tiempo. Pero más que todo, sería que exista un tiempo adecuado para alimentarse. Ajá, es que de eso hablamos, de políticas que obviamente debería haber, pero no las hay. O sea, hay varias cosas que debería haber. Por ejemplo, yo como jefe, ¿cómo me sirve a mí un trabajador? O bueno, ni siquiera debería llamarse trabajador, un colaborador que me está ayudando a mí como jefe a llevar a cabo una actividad en una empresa. Un colaborador sano, bien alimentado, Es más productivo. más productivo. Pero si obviamente no le doy tiempo y voy a tener llenura, me refiero a como, por ejemplo, cuando uno está en el trabajo y come rápido, rápido, o sea, tú vas a trabajar otra vez y ¿qué te da sueño? Entonces no asimilaste, no aprovechaste, no estás aprovechando lo que estás comiendo. Entonces tú haces eso porque porque te dan un cierto tiempo. Entonces sí deberían haber esas políticas que mientras mejor está tu colaborador, más productivo va a ser. Entonces todo es una cadena. Entonces, bueno, hablando de todo esto, ¿qué más podría recomendarles? Saber qué tipo de productos compramos, dónde compramos, fechas de caducidad, ¿qué más podría ser? Eso, yo creo que, como les hablo, nutrición es muy amplio y que si para hablar de temas específicos, pues se podrían topar, pero de forma así general. Eso, saber combinar los alimentos. Tampoco es satanizar alimentos porque no todo es malo, ni tampoco todo Todo lo es que, bueno. ajá, como se dice, no todo lo que brilla es oro. Entonces, todo lo que es en exceso no está mal. Pero sí puedes comer arroz. O sea, yo creo que ya depende mucho de cómo lo haces, cómo lo combinas, qué cantidad. Todo es cantidad, forma, o sea, lo puedes hacer. Solo hay que saber jugar con los alimentos. ¿Para qué? Para tener una alimentación adecuada, cuáles son tus objetivos, no con el tema de verte como 60-90, no con ese tema, sino como Así verte es. que tú te sientas bien, incluso para que tengas vitalidad, para que tengas tus actividades, o sea, y esto va desde los niños, o sea, hay niños que se duermen en las escuelas. ¿Por qué? Porque no desayunaron, quizás mamá y papá no estaban en casa porque tenían que trabajar, pero quizás un día antes podían dejarle haciendo las cositas para que ellos calienten la comida y se vayan a la escuela. O sea, es Correcto, forma de organizarse. correcto. Finalmente hemos llegado a la parte final. Merci, si tuvieras que dar un consejo de oro a todas las familias que nos están viendo sobre nutrición, ¿cuál sería? Primero que tengan en cuenta que nutrición no quiere decir que tienes que tener mucho dinero para alimentarte bien. Solo hay que saber cómo hacerlo con las cosas que tenemos en casa
igual que tenemos que apuntar a que podemos producir lo que podemos comer, que incluso en casa hay variedad de alimentos nutritivos que quizás por desconocimiento no los consumimos. Entonces, se puede hacerlo, que quizás si tal vez los recursos no los permiten, tenemos alternativas, como les mencionaba, hay otro tipo de proteínas de origen vegetal que unidas a otro tipo de alimento como una leguminosa puede ser de alto valor biológico, si en el caso no hay la posibilidad, pero hay la posibilidad, hay cómo saber hacerlo y sobre todo cuando tenemos un profesional cerca, no dudar en preguntar, porque es mucho mejor preguntar, quitarnos la duda, saber y asegurarnos que nuestras familias están bien alimentadas. Que la alimentación viene desde casa, de lo que aprendemos, incluso a veces de lo que vemos que no siempre es tan bueno. Entonces, que podemos tener una vida sana, sin depender de medicamentos, que no, los medicamentos no te van a sanar, simplemente atenúan tu dolor, tus dolencias, la situación, pero qué mejor sería, como iniciaba, que lo que comes sea tu alimento y a la vez que la medicina sea tu alimento. Entonces, todo esto vamos a garantizar niños saludables, adultos productivos y una vejez tranquila, sin enfermedades, o quizás poderlos manejar a través de la alimentación. Eso básicamente, todo lo que consumimos, para bien o para mal, nosotros mismos estamos decidiendo. Nosotros decidimos qué comer, sea bueno o malo, nosotros hacemos. Así que si necesitas una educación nutricional, con quién preguntar sobre algún ciclo de vida, no dudes, no duden en preguntar, que aquí estamos para ayudar, porque eso somos. Somos humanos, estamos en la vida un ratito siempre y cuando podamos ayudar. Eso es, para mí, ser un ser humano. Para todos aquellos que quieran información sobre nutrición, quieran asesorarse, consultas, a continuación Mercy les va a dejar sus números de contacto y también sus redes sociales. Y también al final del video les dejaremos en la parte inferior todos sus contactos y sus redes sociales también. Claro, sí, muchas gracias igualmente por la apertura. Ha sido una entrevista, un podcast súper interesante. Gracias. Obviamente no estamos ahondando en temas que hay personas que les encantaría hablar, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, problemáticas que son muy comunes hoy en día. Pero si estamos interesados o alguien desea que se le atienda, pues tenemos el consultorio en la ciudad de Tabacundo. Se llama Nutrimay, no tenemos los números telefónicos como dicen acá abajo en la descripción, o por las redes sociales igualmente. Yo gustosa, encantada de atenderles para aprender obviamente de ustedes de mí y así garantizar una vida saludable, familias saludables y todos felices. Bueno, Mercy, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Cuéntate un Podcast. Gracias por compartirnos todos tus conocimientos. Esperamos que nos sirvan y que sigas adelante con tu proyecto y que sigas ayudando a muchas más personas. Sé y sabemos que eres una excelente profesional, tienes un gran corazón y te deseamos muchos éxitos. Mi gente, este ha sido el primer episodio de Cuéntate Uno Podcast. Nos dio gusto y placer que nos acompañaran. No se pierdan el siguiente capítulo, que va a estar extraordinario y no se lo pueden perder. Esto es Cuéntate Uno Podcast, un espacio creado para todos ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.